Pasamos entonces a lo que es planificación y control, que es parte de los elementos de técnica, de elementos de competencia técnica. Según el diseño, todos los elementos se unen en un plan equilibrado, cuya ejecución se controla. El plan debe actualizarse periódicamente en función de los cambios que se produzcan dentro del proyecto o en su contexto. El control se adapta y mejora regularmente para que el individuo permanezca en control. Los factores claves de éxito que nosotros tenemos que contemplar, que sean parte de nuestro yo, para trabajar con este elemento de competencia. Reuniones de control de progreso. Tenemos que saber sobre gestión de cambio, generación de informes, negociación y solicitud de cambio, taller de trabajo de inicio, reunión de inicio y de cierre, gestión de problemas, gestión de cambios, análisis de valor ganado y gráficos de progreso. Es muy importante que nosotros tengamos en mente que planificar significa estudiar anticipadamente los objetivos y las acciones a desarrollar dentro del proyecto y sustentar los actos en métodos, plan o una lógica, estableciendo los objetivos de ese proyecto y definiendo los procedimientos o los procesos adecuados para alcanzarlo. El objetivo de este elemento de competencia es comprender que la planificación y el control del proyecto se basan en el diseño del mismo y en ensamblar en un plan balanceado todos los elementos del proyecto para poder realizar la ejecución de los mismos de manera controlada. Ese plan de proyecto entonces es un documento vivo, y es vivo porque tú puedes alterarlo, puedes modificarlo, previo lo has tenido que versionar para poder establecer los cambios entre los diferentes documentos, ¿sí? Pero es vivo, que debe ser actualizado para reflejar los cambios en el proyecto en su contexto y realizar un proyecto de manera sistemática basado en el ciclo de vida de los proyectos, reduciendo el riesgo de la no entrega. Tenemos entonces indicadores claves, que son 6. Inicia el proyecto y desarrolla y logra acuerdos sobre el plan de dirección del proyecto. Y ya sabemos que es todo lo que tú quieres que suceda de una manera establecida y escalonada para poder alcanzarlo. También tenemos iniciar y dirigir la transición a una nueva fase del proyecto y controlar el desempeño del proyecto contra la planificación del proyecto y tomar cualquier acción correctiva necesaria. Además, informa sobre el progreso, evalúa, logra acuerdos e implementa cambios en el proyecto y cierra y evalúa una fase o el proyecto completo. Planificación y control. Normalmente un proyecto forma parte clara y distinta de un programa mayor, pudiéndose entonces analizar como si fuera un solo proyecto, pero en términos generales es mejor que los proyectos sean reducidos cercanos al tamaño mínimo que resulte económica, técnica y administrativamente viable. El proyecto responde o surge del planteamiento estratégico de la organización, ¿sí? Cuando llegamos al punto de establecer objetivos estratégicos, que es qué es lo que yo quiero cambiar, te toca definir las estrategias, que son las herramientas con las cuales tú vas a lograr esos objetivos. O sea, el objetivo es qué quiero cambiar, la estrategia es cómo lo voy a hacer. Cuando tú tienes las estrategias, eso implica planificación de actividades. Y esa planificación de actividades agrupadas, entonces dice, ok, tú necesitas un espacio de mejora en este punto. Y surgen los objetivos estratégicos 1, 2, 3, que se van a solventar con los proyectos 1, 2, 3, hasta N proyectos. ¿A qué nos ayuda a nosotros? El elemento proyecto es el elemento operativo más pequeño dentro de un plan estratégico o un plan de desarrollo. Entonces, presenta además un punto de partida y un punto final específico que se establece para alcanzar los objetivos también específicos dentro de la planeación estratégica como tal. La planificación tiene un propósito. La planificación tiene un propósito. ¿Para qué sirve el proyecto? Recuerden que hablamos de planificación y control de proyectos, que es el elemento de competencia 4.5.10. ¿Para qué sirve ese proyecto? Ok. El proyecto busca conciliar los requerimientos de la organización con el rendimiento de una inversión, ¿sí? Le tiene que dar una justificación a por qué estoy pidiendo dinero y cómo me va a rendir. Es una relación beneficio-costo. Entonces, nosotros los hombres, las personas, creamos las organizaciones para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esas empresas que nosotros hemos creado coordinan esfuerzos
para prestar un servicio y ofrecer una retribución a quienes han aportado para que esos servicios se alcancen o se establezcan. La planificación entonces viene a cumplir los propósitos que ustedes ven acá, que son 3: propósito protector, afirmativo y propósito coordinador. Si nosotros volcamos esos 3 tipos de propósitos dentro de un proyecto, nosotros podemos decir que la planificación cumple estos propósitos. Se convierte entonces la planificación en la fuerza que arrastra las actividades del proyecto, da dirección y ejerce control mediante un proceso continuo que refleja los cambios del entorno y nos ayuda a adaptarnos a él. Entonces, tenemos el principio protector, que es donde consiste en minimizar el riesgo, reduciendo la incertidumbre que rodea el proyecto y define las consecuencias de una acción determinada. El propósito afirmativo consiste en elevar el nivel del éxito del proyecto. Y el coordinador, que es coordinar los esfuerzos y los recursos dentro del proyecto como tal. Los proyectos, como ustedes saben, ya varían en tamaño y complejidad, pero no importa cuán grandes sean, todos pueden ser asignados a una estructura definida de cuatro actividades: inicio del proyecto, organización y preparación, realización de proyectos y cierre del proyecto. Hablando organizacionalmente, en gestión de proyectos ya tú tienes inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, cierre. Tienes 5 actividades. Acá he establecido 4 solamente de manera enunciativa. Entonces, ¿para qué nos sirven los indicadores? El indicador nos muestra. Es una herramienta cuantitativa o cualitativa que nos muestra indicios o señales de una situación, una actividad o un resultado específico. Cuando decimos que un indicador tiene un enfoque de resultados, es porque la formulación permite medir el avance de esa solución de una problemática, mientras que cuando se dice que tiene un enfoque de gestión, es porque a través de él buscamos medir la entrega. Entonces, un indicador nos va a ayudar a medir cómo es nuestro desempeño, performance o desempeño. Entonces, por eso es que ustedes lo tienen en los carros de la manera como se demuestra acá, porque usted tiene que tener una visual de cómo está su máquina. En este caso, el indicador nos muestra, ¿sí?, cuáles son las señales de una situación futura. Si se te prende la lucecita de la batería, quiere decir que está fallando la batería. Pero hay que hacerle caso. Entonces tenemos que poder medir eso. Recuerden que todo lo que se mide se controla y todo lo que se controla se mejora. Entonces, bajo esa premisa, hay que estar claro en la medición que hay que hacer siempre, ¿sí? Los tipos de indicadores. Tenemos indicadores de resultados, ¿sí?, basados en objetivos, que pueden ser los objetivos, perdón, los resultados. Que tenemos entonces los fin, que son indicadores que permiten verificar los efectos sociales a los que contribuye el programa. Son amplios y verificables. Tenemos los de propósito, que posibilitan verificar la solución de una problemática concreta en una población objetivo. Tenemos los indicadores de componente, que permiten verificar la producción y entrega de bienes y servicios de los programas. Y los de actividades, que a través de ellos es posible verificar la gestión de los procesos dentro del programa. De acuerdo con el objetivo planteado, entonces, los indicadores nos brindan información relevante para la toma de decisiones y son fundamentales para adaptarse a las características y complejidades que buscan medir su objetivo como tal, ¿sí? También vamos a ver dentro de los puntos de los indicadores, y es importante que lo sepamos, así como lo muestra la figura, los indicadores de eficacia, por ejemplo, nos van a medir el nivel de cumplimiento del objetivo establecido. Y hay un ejemplo abajo, aquí lo ven, dice: tasa de variación del ingreso laboral de las mujeres que habitan en localidades rurales. Eso es un indicador de eficacia. Los indicadores de eficiencia, tenemos eficiencia y calidad y economía. Entonces, los indicadores de eficacia, ya dijimos, nos miden el nivel de cumplimiento del objetivo. Nos dan evidencia sobre el grado en que están alcanzando los objetivos descritos. Los indicadores de eficiencia, por otra parte, miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento, cuantificando lo que cuesta alcanzar un objetivo planteado como tal.
Los indicadores de economía miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros, y los de calidad nos van a medir los atributos, las capacidades o las características que deben de tener los bienes y servicios que se producen versus lo que se ha planteado en los planes de calidad iniciales. Las líneas base. Es bueno que identifiquemos las líneas base. Son el valor que se fija en un indicador como punto de partida para evaluar y dar seguimiento a un objetivo. A ver, ese valor que establecemos o que fija un indicador permite brindar información respecto de la situación inicial del indicador. Entonces, determinando la línea base, es importante que tengamos que definir si es necesario conocer la situación actual del indicador y del pasado reciente respecto a una referencia que nosotros hayamos tomado para que los responsables establezcan y definan las metas que se presenten a alcanzar. La línea base, hay que ponerle mucha atención a las líneas base en los proyectos porque son herramientas que nos van a ayudar a planear de forma efectiva una intervención al mismo tiempo que brinde información para determinar si esos esfuerzos que han presentado han dado resultado o no. Y finalmente nos ayuda también a entender la mejor problemática, sirviendo entonces como un instrumento para determinar el momento específico para iniciar una intervención o el tipo de intervención que resulte apropiada para hacerlo. La figura que vemos ahorita representa el mecanismo planteado por dos autores para la construcción de la línea base. Entonces, aquí tenemos 8 preguntas. Desde cuál es la fuente de información hasta quién utiliza la información, por decirlo. Y estas preguntas entonces corresponden a los elementos que la línea base establecida debe poder responder para poder constituirse como un instrumento que permita el monitoreo del programa o política. Si tú respondes estas preguntas, determinamos entonces si existe información completa o incompleta acerca de las observaciones del indicador. Las preguntas 1, 3 y 4 son se refieren a la fuente de información y la frecuencia de recolección. Esto es a manera de que la gente pueda visualizar o pueda definir claramente por qué se necesita una línea base. ¿Sí? La utilidad de la línea base básica es que nos permite a nosotros establecer claramente cómo es un antes y un después, porque a medida que vamos avanzando, nosotros vamos midiendo. Y a medida que vamos midiendo, vamos estableciendo recursos, escritos históricos o información histórica que nos permite evaluar la ejecución de ciertas actividades en el tiempo. ¿Sí? Tenemos entonces, ahí volvemos a lo que hablamos la clase del lunes. Tenemos que tener documentación e información al día para que esta gente pueda verificar claramente cómo han sido la estimación de indicadores, cómo ha sido el análisis de las líneas base y todo lo demás. ¿Sí? Ahora vayamos a la planificación del proyecto. Ejecutar el proyecto sin planificación es como estar en un país desconocido, tener el mapa guardado y no utilizarlo para saber si vamos bien o estamos perdidos. Tenemos entonces la necesidad de contar con algo que nos permita establecer nuestra ruta en el mapa y una vez establecida dicha ruta, determinar en cualquier momento nuestra ubicación. ¿Sí? Entremos a analizar entonces cómo va a ser ese análisis basado en las líneas de base del proyecto. Las líneas bases de los proyectos son conjuntos de variables y de datos que nos definen una situación inicial del proyecto, que se considera entonces representativa y deseable de lo que va a suceder durante la ejecución del proyecto como tal. Esas líneas bases son la referencia constante que el director del proyecto tendrá que monitorear durante todo el ciclo de vida del proyecto para detectar y corregir las posibles fluctuaciones que pueda tener el proyecto. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué son esenciales las líneas bases para gestionar proyectos? Son esenciales porque nosotros tenemos que medir
el rendimiento de los proyectos. Y las líneas base nos permiten a nosotros conocer el desempeño del proyecto utilizando métodos confiables, datos coherentes y que sean viables o de fácil verificación. Nos permiten entonces las líneas base medir el progreso real del proyecto. Las líneas base las utilizamos durante la fase de ejecución para medir el rendimiento y el progreso y como referencia para comparar las mediciones futuras de forma que nosotros podamos mostrar la variación entre el rendimiento planificado y el real, que es lo que usualmente buscamos. Esa situación inicial es lo que mide la línea base de determinada variable en el proyecto. Vamos a tomar la de la triple restricción: tiempo, costo y alcance. La línea base del tiempo del proyecto mide cuánto va a durar el proyecto. La línea base del costo del proyecto mide cuánto costará el proyecto. La línea base del alcance del proyecto nos va a medir qué objetivos conseguiremos con la realización del proyecto. Y así sucesivamente. Hay responsabilidades primarias del PM para el control y seguimiento del proyecto. Y nosotros tenemos entonces que administrar la cronología de los entregables basada en los WBS, el seguimiento de acciones críticas y anticiparnos el desempeño con las curvas S. ¿Qué es el seguimiento y monitoreo del proyecto? El seguimiento y monitoreo del proyecto nos ayuda a nosotros a medir el desempeño del proyecto como tal. Utilizamos entonces para esto la observación de un plan de proyecto, que es lo que venimos hablando: planificación y control, elaboración de un plan que hay que darle seguimiento porque es la planificación detallada de todo el proyecto como tal, ¿sí? Tenemos que revisar el estado de este proyecto, identificar los posibles problemas e implementar cambios cuando sea necesario. El objetivo principal del seguimiento y monitoreo en la gestión del proyecto es identificar los problemas antes que se ocurran y realizar ajustes. Los cambios entonces pueden requerir la reevaluación y la actualización del plan de proyecto, que siempre, como ya dije anteriormente, son documentos vivos que tú estás cambiando constantemente, pero eso sí, estás cambiando constantemente, pero estás versionando, ¿sí? Ahora, el proceso de monitoreo y control del proyecto. El objetivo principal es identificar los problemas antes que produzcan y realizar ajustes, como ya les dije, ¿sí? Estos cambios pueden requerir entonces la reevaluación y actualización de todo el plan de proyecto. Tenemos que tener un aspecto muy importante. El seguimiento y monitoreo es esencial para completar un proyecto a tiempo, dentro del presupuesto y dentro del alcance. O sea, vas a tocar la triple restricción aquí: tiempo, costo y alcance, y lo vas a mantener controlado, ¿sí? Los procesos entonces de seguimiento y monitoreo van a identificar las desviaciones del plan de proyecto general que tú tienes al principio, ¿sí? Garantizando que el desempeño de ese plan sea fluido, eficiente y se ajuste a lo previsto, ¿sí? Si nosotros tenemos que tener en cuenta que los gerentes de proyectos saben que ningún proyecto se desarrolla perfectamente según el plan. Entonces, con eso en mente, nosotros tenemos que ser diligentes en el seguimiento del desempeño para ver si cumplimos con las expectativas de éxito. Muchas veces es frustrante porque tú estás viendo constantemente la línea de base del proyecto. Y miren, hay gente que dice, es que el proyecto se atrasó y no sé por qué. No, eso es falso. Eso es falso. La gente tiene que ser coherente y tiene tiene que ser profesional. Tú siempre vas a poder, hay de todo tipo de indicadores que te dicen a ti: el proyecto se va a atrasar, el proyecto se va a atrasar. Antes que te pregunten por qué no visualizaste esto, mejor pecas de tonto, como digo yo, y haces una pregunta: ¿qué pasa si? ¿Qué me quieres decir con eso? Que si tengo, entonces empiezas a establecer un proceso en el cual tú puedas acercarte, ¿sí? Y conocer de primera mano qué pasa si. Pero nunca te quedes sin hacer nada. Me refiero a que hay gente que ve que los proyectos se van a atrasar y no hacen nada. Entonces al final dice: es que el proyecto se atrasó. Los patrocinadores no quieren escuchar que los proyectos se atrasaron.
los patrocinadores quieren saber qué vas a hacer para volver esos proyectos que se atrasaron a su línea original. ¿Sí? Entonces, es aquí donde nosotros, con este monitoreo y control, hacemos un seguimiento de las métricas para mantener el proyecto dentro del cronograma, dentro del presupuesto y dentro del alcance. Y nos va a ayudar entonces a los equipos de proyecto a descubrir los problemas antes que se produzcan. Por eso les digo, hay que estar claro con eso. Hay que establecer un monitoreo a los indicadores claves de competencia, monitoreo a los KPI, que dice acá. ¿Sí? Monitorear KPI nos permite a nosotros mantener el ritmo del resultado del proyecto y el desempeño. Entonces, nosotros para esto utilizamos, datos sobre los plazos, los presupuestos y la calidad. Tenemos que monitorear las solicitudes de cambio, ¿sí? Porque la gente por todo quiere un cambio. Entonces, el administrador de proyecto tiene que lograr establecer un proceso de cambio donde él sea quien defina, ok, este cambio es viable, no es viable, se acepta o no se acepta. La mayoría de los cambios sobre dinero, muchas veces sobre costo, que implican un costo alto, se rechaza. Se rechaza porque tú tienes un presupuesto, a menos que quien te lo haya pedido sea el sponsor y te diga, aquí está. Y si te dice, aquí está, ok, perfecto, no hay cambio, pero no hay cambio que no se pueda hacer si no hay dinero. Si hay dinero, perfecto. Monitorear el alcance del proyecto. Aquí, ese monitoreo nos va a ayudar a nosotros a garantizar que cualquier cambio en el alcance se verifique y se documente. ¿Sí? Necesita también actualizar la declaración del alcance y la estructura de desglose de trabajo. Identificar los riesgos. Identificando los riesgos, esta identificación de riesgos se produce a lo largo de todo el proyecto. ¿Sí? Cuando surgen los riesgos, entonces se dispone de información pertinente para tomar la decisión correcta y mitigarlo, traspasarlo o aceptarlo, según sea el caso. Comunicarse con los miembros del equipo, las partes interesadas y los clientes. Hay que mantener las rutas o las comunicaciones habituales dentro de lo que marcha y evitar malos entendidos. Hay que mantener a la gente informada, ¿sí? Es fundamental que las partes, los stakeholders, las partes interesadas y los miembros del equipo reciban toda la información pertinente en el momento oportuno. Con eso en mente, tú tienes que tener un formato de informe, ¿sí? Aunque sea el informe de los últimos 15 días, qué ha sucedido, en qué etapa estamos, qué está sucediendo, qué va a suceder. O sea, no somos adivinos, pero a veces podemos prever todo eso. ¿Qué son herramientas de control y seguimiento de proyectos? Para lograr todas estas herramientas, digamos, cuando una empresa se propone alcanzar una serie de objetivos, necesita establecer un orden planificado de tareas y roles dentro del equipo de proyecto. Para lograr ese orden, utilizamos herramientas para el control y seguimiento de proyectos. Y estas son herramientas que facilitan monitorear la evolución y la ejecución de cada actividad, de acuerdo a los objetivos planteados. Tenemos una curva S, que es muy importante en términos de gestión de proyectos. Una curva S representa datos relevantes para el proyecto, como pueden ser costo de horas hombre, o las horas de trabajo con relación al tiempo. Se le llama curva S por la forma del gráfico generalmente, que es una S, que es el que tenemos acá. ¿Dónde está? Aquí está. Curva S, costo estimado. La curva S de costos. ¿Sí? En gestión de proyectos usamos una curva S para darle seguimiento al progreso del proyecto. Es importante que nosotros podamos garantizar que el proyecto no se salga del cronograma y el presupuesto para garantizar el éxito. Entonces, ese gráfico matemático representa datos acumulativos para un proyecto como el coste, horas hombre o relación en el tiempo. Y nos permite mantener el proyecto bajo control. El valor ganado se refiere al valor asignado al trabajo, que puede expresarse en horas o dólares. Es una herramienta para la administración del proyecto que se utiliza para medir y predecir el rendimiento de un proyecto comparando el valor ganado planificado con el real.
Aquí les dejo un enlace de YouTube para que ustedes puedan ampliar más sobre el valor ganado, ¿sí? Este valor ganado representa el valor de todos los trabajos realizados hasta el momento a un corte que el proyecto haga, según la línea base del proyecto, y se mide en términos de presupuesto. Ofrece también una visión, nos ofrece a nosotros los administradores del proyecto, una visión integral del rendimiento del proyecto, proporcionando una medida que combina el tiempo, el costo y el alcance. Dado que ese valor ganado o Air Value Method, EVM, se puede utilizar para hacer un seguimiento del costo y el cronograma, nos es útil también para pronosticar proyectos futuros. Entonces, nos proporciona a todas las partes interesadas información adicional sobre el estado del proyecto. Permite conocer el estado del proyecto porque compara el tiempo y el dinero invertidos con las horas y el presupuesto planificado. Entonces, realizando la evaluación de toda la planificación y control del proyecto en sí, hacemos revisiones de salud en periodos establecidos y podemos hacer cortes con fechas de análisis para evaluar las actividades. Entonces, permite establecer, digamos, también acá una línea base integrada con respecto a la cual tú puedas medir el desempeño durante la ejecución del proyecto como tal. De ese análisis se desprenden entonces una serie de herramientas utilizadas para controlar de manera integrada todas estas variables. Estas técnicas se analizan mediante reglas bien establecidas que su análisis como tal nos va a permitir revisar si se ha sobrepasado o no el presupuesto y en qué medida se ha sobrepasado, si se han producido adelantos o atrasos del cronograma del proyecto, si la situación del proyecto en términos del costo y tiempo está bien, analizar si los datos obtenidos son favorables o desfavorables para el proyecto. Nos va a permitir entonces también realizar proyecciones basadas en hipótesis según la situación del proyecto y todo. Utiliza las variables valor planificado, costo real, valor ganado. Ahí están, son las más relevantes. Y con el método de valor ganado podemos ubicar claramente la causal de las desviaciones de un proyecto dentro de un cronograma establecido. Este es sí es cronograma, pero también es presupuesto planeado. Ok. Gestión del cambio en proyectos de manera sistemática. Tenemos que el administrador del proyecto tiene que conocer sobre cambio. Tiene que manejar un proceso de cambio que él pueda implementar dentro de la gestión de su gestión, ¿sí? Muchas veces las solicitudes de cambio vienen de parte del propietario, de los gerentes o de cualquier otro interesado. Nosotros como administradores de proyectos tenemos que analizar la solicitud a la luz de los costos, del tiempo, del alcance y de la calidad, o de otras áreas. Si lo aprobamos, actualizamos la bitácora de cambios y actualizamos la línea base y pasamos a la ejecución de los trabajos determinados en la hoja de cambio e informamos a otras áreas. Si no se aprueba, se acabó. Ese proceso de cambio, ustedes pueden establecerlo a nivel de proyecto como una herramienta para evaluar la interacción que muchos stakeholders no han tenido, pero que quieren que los proyectos se adecúen a sus características. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos un proceso de cambio y a veces viene el propietario del proyecto y nos dice, quiero hacer un cambio. Ok, yo tengo tanto dinero y te voy a dar tanto. ¿Alcanza? Sí, no, lo hacemos o no lo hacemos. Conocido es que muchas veces tú dices sí o no y el sponsor dice se hace. Y se hace porque se hace. Entonces hay que tener el criterio de poder definir y decirle, ok, se hace bajo sus términos, pero lo implica estos riesgos. Conocimiento que tú tengas del proyecto y de cómo puedas expresar esa alternativa te da mucha credibilidad. Y las personas entonces valoran eso. Que tú puedas decir, ok, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta esto. Y muchas veces esto se traduce en riesgo. Y eso es importante saberlo. El cierre del proyecto es parte de la planificación y control, así es.
El cierre del proyecto implica que tú tienes que cerrar todos los procedimientos administrativos de cierre, todo lo que tiene que ver con contratos, compras y todo lo demás. Ese procedimiento de cierre uno o lo establece a nivel propio o puede tomar uno y adecuarlo, ¿sí? Hay que cerrar el proyecto, hay que proceder al cierre de contratos, recibir los productos finales, hay que establecer un cierre administrativo y hay que actualizar los activos de organización, aceptación formal, archivos de proyecto, documentos de cierre, información histórica. Una vez que tú haces el cierre del proyecto, entonces te vas al cierre de contrato y puedes establecer el cierre de contrato y las actualizaciones de los archivos de la organización. Tú puedes cerrar el proyecto completo o ir cerrándolo por fases. Si lo vas cerrando por fases, es una ventaja porque cuando llegues al final, solo vas a tener esa fase abierta y solo tiene que integrarse al flujo productivo que tú has generado con el proyecto, ¿sí? Los cierres de los contratos es importante porque no podemos dejar las relaciones contractuales con los stakeholders abiertas. Eso hay que cerrarlo. Hay que tener claro que los stakeholders, nosotros nos debemos a nuestros proveedores y entonces tenemos que tener una buena relación con ellos. Y esto es llevando a buen cierre todos los contratos que tenemos y todas las entregas tardías y demás.